A comienzos del siglo XVII, en Holanda, un hombre cambió una cervecería por un solo bulbo de tulipán. No era un bulbo cualquiera. Era de una variedad rara, de esas que tardaban años en florecer. El precio era tan alto que parecía imposible. Meses después, ese mismo bulbo valía el doble, y al siguiente, el triple. Durante los últimos meses de 1636 y comienzos de 1637, los precios de algunos tulipanes raros se dispararon de forma extraordinaria. Personas de toda condición, comerciantes, artesanos, campesinos, vendieron lo que tenían para comprar bulbos. Se creó un mercado de futuros. Se negociaban papeles que representaban flores que aún no habían brotado. La riqueza parecía estar al alcance de cualquiera. En 1637, un comprador no se presentó a pagar. Luego otro. Luego una docena. En cuestión de semanas, los precios se desplomaron. Muchos especuladores sufrieron pérdidas importantes, aunque el impacto sobre la economía holandesa fue más limitado de lo que sugieren los relatos populares. 3 siglos después, en 1720, un caballero inglés invirtió en acciones de la Compañía de los Mares del Sur. Le habían dicho que tenía el monopolio del comercio con América del Sur, que las ganancias serían extraordinarias, que las acciones solo podían subir. Invirtió todos sus ahorros. Cuando la burbuja estalló, perdió hasta su casa. El caballero se llamaba Isaac Newton. Después escribiría: puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de las masas. Entre el bulbo de tulipán y la acción de Newton, hay un hilo invisible que conecta todas las burbujas de la historia. Ese hilo es una frase. Esta vez es diferente. Se repitió en Holanda, se repitió en Londres y se ha repetido en cada rincón del planeta donde el dinero se encontró con una nueva promesa. Los ferrocarriles del siglo XIX, las .com de los 90, las hipotecas del 2008, las criptomonedas de ayer. En todas ellas, la misma convicción colectiva, que las reglas del pasado ya no aplican, que los precios pueden subir para siempre. Hoy vamos a seguir ese hilo. Vamos a ver cómo la misma historia se repite una y otra vez, con distintos actores, distintos escenarios, distinta tecnología, pero con el mismo final. Porque la historia no se repite, pero los comportamientos sí. Y quien no entiende el patrón está condenado a vivirlo. Para que una burbuja se forme, hace falta más que precios que suben. Hace falta una historia, una narrativa convincente que explique por qué esta vez los precios pueden seguir subiendo para siempre. Los economistas lo llaman cambio de paradigma, los psicólogos lo llaman pensamiento de grupo, los inversores lo llaman el momento en que todo el mundo está de acuerdo. La mecánica sigue siempre el mismo guión. Primero aparece una innovación real. Pueden ser los tulipanes llegados de Oriente, las acciones de las compañías coloniales, el ferrocarril, el internet, las criptomonedas. Algo nuevo, algo emocionante, algo con potencial real. Los primeros inversores ganan dinero. Esa noticia se difunde. Más gente quiere participar. Entonces aparece la narrativa. Expertos, analistas, medios de comunicación empiezan a explicar por qué esto es diferente. ¿Por qué las viejas reglas de valoración ya no sirven? ¿Por qué los precios actuales, aunque parezcan altos, están justificados por el futuro que viene? Las instituciones se suman, los fondos de pensiones, las universidades, los bancos. Si todos están comprando, si todos creen lo mismo, ¿cómo van a estar todos equivocados? El consenso se convierte en verdad. La duda desaparece y los precios siguen subiendo. Hasta que un día, sin aviso, alguien decide vender. Entonces todos descubren que no había compradores debajo.
La narrativa se desvanece y lo que queda es el precio que realmente valían las cosas antes de que la historia las inflara. Ahora repasemos algunos momentos en que la frase se pronunció con más convicción. 1720, Londres. La Compañía de los Mares del Sur obtiene el monopolio británico para comerciar con América del Sur, aunque en la práctica ese comercio era muy limitado. Sus acciones se disparan. Isaac Newton invierte y gana una fortuna. Luego reinvierte más. Justo antes del colapso, pierde 20.000 libras, una cifra astronómica para la época. 1845, Inglaterra. La fiebre del ferrocarril. Miles de kilómetros de vías por construir, ciudades por conectar, un futuro de progreso imparable. Los inversores compran acciones de compañías que ni siquiera tienen trenes. Cuando la burbuja estalla, muchas compañías ferroviarias nunca llegaron a construir las líneas prometidas o terminaron absorbidas tras el colapso del mercado. 1929, Nueva York. La nueva era, la radio, el automóvil, la producción en masa. Los economistas más respetados aseguran que los ciclos económicos han sido domados. El mercado solo puede subir. Cuando cae, el mundo tarda una década en recuperarse. 1999, Silicon Valley. Internet lo cambiaría todo. Empresas sin ganancias valen más que compañías centenarias. Los economistas hablan de economía digital como si las leyes básicas de los negocios hubieran sido abolidas. Cuando la burbuja estalla, el Nasdaq pierde el 78% de su valor. 2007, Nueva York y Londres. Las hipotecas se transformaron en productos financieros complejos. Los riesgos están diversificados, diseminados por todo el sistema. Matemáticos de las mejores universidades han creado modelos matemáticos complejos que supuestamente reducían el riesgo al diversificarlo por todo el sistema financiero. Cuando la crisis estalla, casi derrumba el sistema financiero global. 2021. El mundo digital. Las criptomonedas, el blockchain, las finanzas descentralizadas, una tecnología revolucionaria, pero también una narrativa que convence a millones de que los precios solo pueden subir. Cuando el mercado gira, las pérdidas son históricas. En cada episodio, los fundamentos reales existían. Los tulipanes eran realmente una flor exótica. Los ferrocarriles transformaron el mundo. Internet lo cambió todo. El blockchain tiene explicaciones profundas. El problema nunca fue la innovación, fue la historia que se construyó alrededor. La narrativa del "esta vez es diferente" cumple una función psicológica crucial. Justifica el precio actual. Si todo es nuevo, si las reglas cambiaron, entonces pagar cualquier cantidad tiene sentido. El inversor deja de preguntarse cuánto vale esto y empieza a preguntarse cuánto más estará dispuesto a pagar el siguiente. Ese es el momento exacto en que la inversión se convierte en especulación, cuando el valor deja de importar y solo importa la dirección del precio. Lo que la narrativa esconde es que las leyes básicas de la economía no cambian. La relación entre precio y valor, entre riesgo y retorno, entre expectativa y realidad, sigue operando aunque nadie quiera verla. Los activos valen lo que generan, no lo que la gente dice que valdrán. Y cuando la narrativa se separa demasiado de los fundamentos, la corrección es inevitable. Lo más inquietante de este patrón es que no atrapa solo a inversores novatos. Atrapa a las instituciones más sofisticadas, a los fondos más grandes, a los gestores mejor pagados. Porque cuando todo el mundo cree lo mismo, el profesional que se sale del consenso asume un riesgo enorme. Si se equivoca solo, pierde su trabajo. Si se equivoca con todos, comparte la culpa. Los incentivos empujan a seguir a la multitud, aunque la multitud vaya hacia el abismo. En la burbuja de las .com, fondos de inversión con décadas de historia compraron empresas sin ganancias. En la burbuja inmobiliaria,
Bancos con miles de millones de activos retuvieron hipotecas basura. En la fiebre de las criptomonedas, gestoras institucionales crearon productos para que sus clientes pudieran participar. El consenso no es señal de seguridad, es señal de peligro, porque cuando todos están de acuerdo, ya no queda nadie para comprar cuando toque vender. Entonces, ¿cómo hace un inversor para no caer en la misma trampa una y otra vez? Primero, reconociendo que la historia tiene peso. Las burbujas no ocurren porque la gente sea tonta. Ocurren porque la narrativa es poderosa, y reconocer su poder es el primer paso para no ser arrastrado por ella. Segundo, preguntándose siempre, ¿y si estoy equivocado? El inversor que solo busca confirmación de sus creencias está perdido. El que busca activamente las razones por las que podría estar equivocado, ese tiene alguna posibilidad. Tercero, mirando los números, no las historias. Las historias cambian, los números no. Una empresa vale lo que genera, no lo que promete. Un activo vale lo que produce, no lo que la gente dice que valdrá. Cuarto, desconfiando del consenso. Cuando todos están de acuerdo en que algo es una oportunidad única, cuando los medios repiten la misma historia, cuando los expertos comparten la misma visión, es momento de preguntarse, ¿quién queda para comprar después? Quinto, recordando la frase de Warren Buffett, sé temeroso cuando los demás son codiciosos, y codicioso cuando los demás son temerosos. No es un cliché, es una observación empírica. Las grandes oportunidades aparecen cuando la narrativa dominante es el pesimismo. Los grandes peligros, cuando la narrativa dominante es la euforia. ¿Qué aprendimos hoy? La frase "esta vez es diferente" ha acompañado cada gran error financiero de la historia. No porque la gente sea ingenua, sino porque la narrativa colectiva tiene un poder hipnótico del que es casi imposible escapar cuando todos piensan igual. Los tulipanes, los mares del sur, los ferrocarriles, las .com, las hipotecas, las criptomonedas. Cada generación tiene su versión. Cada generación cree que esta vez sí, que los viejos patrones no aplican, y cada generación descubre demasiado tarde que los patrones sí aplican. Siempre aplican. La próxima vez que escuches a alguien explicar por qué esta vez es diferente, detente un momento. Pregúntate, ¿es realmente diferente? ¿O es la misma historia de siempre vestida con ropa nueva? Llegar hasta aquí es solo el comienzo. Si quieres entender los mecanismos reales que mueven los mercados, y no solo las historias que cuentan para venderte algo, este es tu lugar. Suscríbete. Aquí construimos criterio para ejecutar.